Ok, nos piden resolver la siguiente ecuación diferencial utilizando transformada de Laplace. Observemos que la ecuación diferencial es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. No homogénea, porque pues está igualada a un escalón unitario. Observemos también que de esta teoría de ecuaciones diferenciales de problema de valor inicial, pues nos hacen falta las condiciones iniciales, que tampoco se nos han especificado. Entonces, pues bueno, por el momento vamos a pensar que nos van a dar las ecuaciones, las condiciones iniciales en algún momento. Entonces, bueno, el procedimiento es el siguiente. Aplicamos transformada de Laplace de ambos términos de la ecuación. Entonces, transformada de Laplace del lado izquierdo y transformada de Laplace del lado derecho. La transformada de Laplace del lado izquierdo, pues es una suma, entonces es la transformada de Laplace de cada elemento porque la transformada es lineal. Y la transformada de Laplace de cada elemento pues saca las constantes por la linealidad de la transformada, y la transformada del escalón unitario pues es una UDS, que ya sabemos cuál es, pero por el momento no la vamos a sustituir. Entonces la transformada de Laplace de la segunda derivada, pues según lo que se ha deducido en videos anteriores, es s cuadrada x de s menos sx de 0 menos x punto evaluada en 0. El 0 menos, recordemos que es el límite inferior de integración en la transformada de Laplace. El 0 menos se interpreta como antes, un instante antes del 0, es decir, es el límite cuando te acercas al 0 por el lado izquierdo. Más 7 veces, porque recordemos que la transformada de Laplace es lineal, 7 veces la transformada de Laplace de la primera derivada, pero la transformada de Laplace de la primera derivada es sx de s menos x de 0. Y más la transformada de Laplace del tercer término, que es 10 veces, porque sale la transformada de Laplace, sale la constante de la transformada de Laplace, la transformada de x de t pues es una x de s igual a u de s. ¿Okay? Entonces podemos agrupar los términos que tengan xs, podemos factorizar a la x de s. Entonces x de s que multiplica s cuadrada más 7s más 10. Y podemos poner con un menos los términos constantes, es decir, que no tengan x de s en este caso, ¿no? Esto sería una constante una vez que nos digan cuánto vale esta condición inicial. Esto sería una constante una vez que nos digan cuánto vale esta condición inicial, que es uno de los elementos que está acá arriba. Y este sería una constante multiplicada por la letra s. ¿Ok? Entonces, por facilidad, vamos a llamarle a esta cosa que está aquí, vamos a decir que es una función que va a tener, que depende de s y que también depende de las condiciones iniciales, porque pues obviamente esta expresión cambiará si nos dan diferentes condiciones iniciales, pues ya depende de cuáles son las condiciones iniciales. Entonces, para no estar, digamos, escribiendo todos estos términos varias veces, pues le vamos a llamar f de s, que depende de las condiciones iniciales. Espero que la notación quede clara respecto a cómo está la estructura. Hay s, ¿sí? Por eso le ponemos una función que depende de s, y hay condiciones iniciales en la formulita, por lo tanto ponemos esta notación. Entonces, esta está restando, pasa sumando, ¿no? Y entonces este pasa sumando y este término pasa dividiendo. Entonces tenemos esta expresión. Podemos dividir esta fracción en dos pedazos, ¿no? Un primer pedazo que sería f condiciones iniciales de s, que es en este caso esta expresión, entre s cuadrada más 7s más 10, más u de s entre esta expresión que es s cuadrada más 7s más 10. Y entonces lo que proseguiría sería, ya que tenemos esta estructura, pues necesitaríamos encontrar la transformada inversa de Laplace para saber quién era x de t. Y bueno, pues el denominador se puede factorizar como s más 2 por s más 5, ¿no? En ambos casos porque es el mismo denominador. Y entonces aquí, pues, a ver, un par de comentarios, ¿no? El primer comentario es el siguiente: pues como no nos están diciendo cuáles son las condiciones iniciales, vamos a resolver el problema pensando que las condiciones iniciales son nulas o son cero, ¿no? ¿Ok? Algunos autores dicen que son condiciones, el sistema está en reposo, ¿no? Así le llaman a esto. Entonces, pues bueno, si eso es el caso, observemos que pues esto sería cero, esto sería cero, y esto sería cero, por ese sería cero. Entonces este término desaparece. Entonces vamos a pensar que si las condiciones iniciales son cero, pues entonces lo único que tenemos que hacer es encontrar la transformada inversa de esta estructura, de este pedacito, ¿no? La otra cosa que pues va a ser de utilidad cuando uno ve, que es de utilidad cuando uno ve sistemas, pues resulta ser la solución de esta ecuación diferencial tiene dos componentes. eh, y en general va a suceder eso, ¿no? Las ecuaciones diferenciales que tienen esa estructura, es decir, coeficientes constantes,
Este, y bueno, y las potencias de la derivada están elevadas a la 1, y las derivadas de la x siempre tienen dos componentes. Una componente que depende de las condiciones iniciales, por obvias razones que hemos dicho previamente, y una componente que depende de la función a la que está igualada la ecuación diferencial. Entonces siempre tienen dos componentes. Estas dos componentes reciben nombres especiales, nada más en su momento se especificará, cuando se hable de sistemas, se especificará qué son estas componentes. Pero en principio ese es el segundo comentario, ¿no? Hay dos componentes, hay dos pedazos en los que siempre podemos partir la solución. Ok, bueno, entonces seguimos en nuestra tarea. Entonces, pensando que las condiciones iniciales son nulas, pues tenemos que encontrar la transformada inversa de esta expresión, pensando que esto es 0. Entonces, pues UDS ahora sí ya sustituimos quién es, porque ya nos interesa encontrar a la XDS. Entonces, UDS es 1 entre S, ¿sale? Es la transformada del escalón. Por lo tanto, pues tengo que hacerle transformada inversa a esta fracción. Proponemos fracciones parciales porque los términos son polinomios de grado 1 que no se repiten, las fracciones parciales se proponen de esta manera. Y entonces, utilizando algún software o haciendo algún procedimiento analítico, llegamos a que A debe de ser un décimo, B debe de ser menos un sexto y la C debe de ser un quinceavo. Por lo tanto, la transformada inversa de cada uno de estos elementos, o equivalentemente, esta expresión de transformada de Laplace vino de la siguiente estructura. Vino de un décimo u de t menos un sexto d a la menos 2t u de t más un quinceavo d a la menos 5t u de t, que es la transformada inversa de cada uno de estos pedacitos, o equivalentemente, la transformada de Laplace de cada una de estas funciones es cada una de estas fracciones. Y ya terminamos, ¿no? Esto es siempre y cuando las condiciones iniciales sean nulas. Si no son nulas, pues entonces habría que regresar a esta parte y hacer más fracciones parciales. ¿Qué pasaría si las condiciones iniciales no son nulas? Pues bueno, aparte de hacer estas fracciones parciales, habría que hacer estas fracciones parciales de este pedazo y sumar la respuesta, sumar las transformadas inversas y ya, ¿no? O sea, si digamos que las condiciones iniciales sean 0 o no sean 0, no modifica el procedimiento, simplemente aumenta la cantidad de funciones que tendríamos aquí y tal vez algunas se puedan simplificar. Ok. Entonces, y ya terminamos, ¿no? Otra manera de ver la solución de este problema, pues recordando el resultado de convolución, ¿no? Esta XDS se puede ver como esta multiplicación de funciones, ¿no? Una en términos de la UDS entre 1 por S más 2 por S más 5. A esta le vamos a llamar una HDS por el momento y esta es la UDS. Pero la transformada inversa de una multiplicación, es decir, la transformada inversa de XDS va a ser X de t y la transformada inversa de una multiplicación es una convolución. Entonces, pues, para que encontremos X de t utilizando convolución, en lugar de hacerlo por fracciones parciales, pues podemos obtener la transformada inversa de la h. Pero la transformada inversa de la h es otra vez una multiplicación. Entonces la transformada inversa de esta h pues es una multiplicación de 1 entre S más 2 por 1 entre S más 5. Y la transformada inversa de la multiplicación, que es la de la h, pues es una convolución entre estas dos exponenciales. Y eso hay que hacer la convolución con la transformada inversa de UDS, que es U de t. Pero si recordamos la convolución de estos dos términos, si nos vamos a nuestra tablita, pues hacemos esta convolución, ¿no? Y nuestra tablita de convoluciones nos arroja que la convolución de estas dos exponenciales es estos términos que están aquí. Y luego todavía hay que hacer la convolución con la u, ¿ok? Porque eso solamente es para encontrar a la h. Pero la convolución distribuye, es la convolución con el primero menos la convolución con el segundo término. Esta u hay que multiplicarla por estas dos exponenciales, entonces nos quedará una resta de funciones. Convolución con la u, la convolución distribuye, ¿no? Como si fuera una multiplicación. Entonces la convolución con el primer elemento menos la convolución con el segundo elemento, al aplicar nuestras tablitas. Para convoluciones con esta estructura tenemos que este es el primer resultado de la convolución y tenemos en esta segunda convolución este resultado, aplicando las tablitas de convolución que hemos visto en otros videos. Ahora, simplificando términos semejantes, tenemos este resultado que pues, precisamente es esto. Tenía que coincidir, ¿no? Si no coincidía algún resultado, si esto salía diferente a esto, algo andaba mal por ahí. Entonces ya como nota final, solamente aclarar esto, ¿no? Si las condiciones iniciales son 0, pues como hemos visto en videos anteriores, pues Fourier funciona perfecto y como lo hemos visto en este video, Laplace funciona perfecto.
Pero si las condiciones iniciales no son cero, Fourier no funciona, porque Fourier en ningún momento toma en consideración las condiciones iniciales. Pero si las condiciones iniciales no son cero, como hemos desarrollado hasta este punto aquí, Laplace funciona perfectamente. ¿En qué sentido funciona perfectamente? En el sentido que las condiciones iniciales salen en la aplicación de Laplace y por lo tanto vamos a poder resolver un problema cuando las condiciones iniciales no sean cero. Lo que tendríamos que hacer es sustituir aquí el polinomio que nos quede, que en este caso sería un polinomio de grado 1, porque este es constante, constante y este es el único que tiene términos S. Habría que resolver estas fracciones parciales y bueno, el resultado se modificará, pero se podrá hacer con el mismo procedimiento. Entonces Laplace sirve tanto condiciones iniciales nulas como condiciones iniciales no nulas, mientras que la transformada de Fourier solo sirve con condiciones iniciales nulas.